Bendecidos, bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias, ¿sí? En Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios después de la cruz, ¿sí? Después de la crucifixión, o sea, lo que todos conocemos como el nuevo pacto de Dios, ¿sí? Recuerde que el primer pacto, ¿sí? Fue esas tablas de la ley dadas en el monte Sinaí y fue un pacto de hombres, ¿sí? O sea, para con los hombres. En el nuevo pacto es un pacto de Dios y Cristo, ¿sí? Porque Cristo está en nosotros. Entonces, Cristo es la naturaleza de Dios que nos ayuda a salir de la condición de hombres caídos, que era la condición de antes de la cruz, donde se vivía en naturaleza caída, en naturaleza separada de Dios. Entonces, en ese misterio, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Hablando un poco del apóstol Pablo, primero es el apóstol de los gentiles, ¿sí? El apóstol que fue enviado por Dios, no por el concilio, sino por Dios para todo aquel que no haya nacido judío, ¿sí? Entonces el apóstol a los gentiles es el apóstol el cual forma a los gentiles, ¿sí? También, porque el evangelio es uno solo, también formará a los judíos. ¿Por qué? Porque dice que los dos tienen que ir a la fe, el don de la fe, o sea, todos tienen que creer en Jesucristo. Entonces este apóstol Pablo, antes de la cruz o antes del encuentro con Jesucristo camino a Damasco, donde se le presentó y se le reveló por el Espíritu, el apóstol era perseguidor de la iglesia, ¿sí? Perseguidor y asesinaba y desolaba, dice que hacía blasfemar a todo el que creyera en Jesucristo. Entonces este encuentro a Damasco le cambia toda la situación, ¿sí? Y luego lo vemos aborreciendo lo que venía haciendo, o sea, él comenzó a aborrecer lo que él era. Él era primero abogado, doctor de la ley, él era irreprensible según la ley, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. O sea, para toda la descripción de lo que el apóstol Pablo era antes del encuentro con Jesucristo, el hombre llegó a ser hasta candidato para sumo sacerdote de ese tiempo, en lo que es ahí en Israel. Resulta que camino a Damasco, pues tiene ese encuentro. Dios le dice que lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, que lo había apartado desde el vientre de la madre para ejecutar una misión, ¿sí? Para dar el evangelio de la verdad, ¿sí? El evangelio de la verdad, amado hermano, sin errores, sin sombra, está encriptado en las cartas de Romanos Hebreos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue la predicación directamente de Jesucristo. Y aquí quiero hacer un trazo, ¿sí? Un trazo. Antes de la cruz, Jesús, en los días de su carne, él reveló, no pudo revelar el reino, ¿sí? Por eso encerró todo en parábolas, porque para que se cumpliera la palabra, que oyendo no entendieran, ¿sí? O sea, que no pudieran entender el reino, ¿sí? Entonces, antes de la cruz Jesús no pudo quebrantar, porque si él revelaba todo lo que tenía para decir, algo que le dice a los apóstoles que escogió para la circuncisión, les dijo: ustedes no van a soportar todo lo que tengo que decirles, ¿sí? Pero después de la cruz, en la resurrección, como sabemos, ya había escogido al apóstol Pablo, y dice que no sabe si del cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo a oír las palabras inefables de Dios. Sabemos que dentro de nosotros habita ese nuevo hombre, ¿sí? Porque dice que Cristo en nosotros. El apóstol enseña, y ese nuevo hombre que está en nosotros, ¿sí? En otro lugar dice, mientras que nosotros vamos envejeciendo, el edificio que tenemos en Cristo, o el nuevo hombre que tenemos en Cristo, va rejuveneciendo, ¿sí? Va adquiriendo sabiduría, entendimiento, crecimiento, madurez espiritual. Entonces, ese Cristo que estaba dentro de él le reveló todo el misterio de la gloria, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Porque
Gálatas 2:7 presenta y dice que Pablo recibió el evangelio de la incircuncisión, ¿sí? que luego le acota y dice, este también es el mismo evangelio del reino y el mismo evangelio de la gloria de Cristo. Dice como a Pedro el de la circuncisión, entonces te está hablando de dos evangelios. ¿Sí? El apóstol Pedro le fue dada la circuncisión de la ley, ¿sí? La cual ley sabemos que fue hasta Cristo, o sea, hasta esos 3 años que ellos andaron con Jesús, vivieron en la circuncisión o la ley, y la ley fue hasta la cruz de Cristo. Resucitó y se activa el nuevo régimen del Espíritu, la ley eterna de la gracia, la cual le fue explicada personalmente por Jesucristo, el apóstol Pablo. Entonces, Jesús, al haber encerrado los misterios o el reino en parábolas y nadie haber entendido, porque era para que no entendieran, sabemos que no enseñó, ¿sí? Pero cuando enseñó y cuando predicó, ¿sí? Con revelación, dice el apóstol Pablo, este evangelio que yo predico entre los gentiles no lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso está en la carta de corrección que Pablo levantó para corregir a los Gálatas, porque habían entrado de nuevo a las obras de la ley. Dice que quién nos fascinó, fascinado por las palabras del apóstol Pedro, ¿sí? Porque a los gentiles no se les podía dar ese evangelio de la ley, porque para los gentiles no era la ley, ese era para los judíos. Entonces los gentiles fueron ingresados al árbol de la vida, ¿sí? Dice que incrustados en las ramas, ¿sí? Injertados en las ramas por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? La fe que iba a ser revelada, dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, sabiendo que Jesucristo era el mismo, o sea, Jesucristo se le encarna en esa revelación, se le encarna, o sea, la palabra de Dios se hizo carne en el apóstol Pablo y comenzó a ejecutar la enseñanza, ¿sí? Entonces, que se le dio, entonces ahí fue donde Dios, a través de, ¿sí? En Cristo, predicó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí enseñó la revelación, enseñó el misterio, enseñó, dice el apóstol, y por tan tamaño de las revelaciones que me fueron dadas, me fue dejado un aguijón en la carne para que no me gloriara, ¿sí? De más. Entonces, ¿qué sucede? Este evangelio es el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto. Todo el sistema religioso, ¿sí? Todo el sistema religioso es el que es enseñado en la mezcla del evangelio de la ley o circuncisión y el evangelio de la incircuncisión o la gracia, que es lo mismo, ¿sí? Eso es una mezcla que oscurece la gracia, ¿sí? Por ejemplo, la mente de Cristo que operaba en el tiempo en el principio ¿sí? de la iglesia, la mente de Cristo que operaba era la mente de la que estaba en el apóstol Pablo. Cuando le hablo de la mente de Cristo, no le hablo de la masa encefálica, sino le hablo del espíritu que le da a esa mente vida, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo fue formando la mente de Cristo y esa es la mente de Cristo verdadera. ¿Por qué? Porque él revelaba el misterio, levantaba a las iglesias, ¿sí? En la gloria de Cristo, lastimosamente, ¿sí? Pedro, Juan, Judas y Santiago, ¿sí? Lastimosamente, iban a los gentiles y les introducían la ley, ¿sí? Diciéndoles que no habían sido perdonados los pecados en la cruz, sino que, por ejemplo, Juan escribe en una de sus cartas judaizantes, escribe que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, ¿sí? Pero eso hace que el sacrificio perfecto deje de ser perfecto. Y eso hace que la sangre derramada la tomen por una sangre inmunda, la pisoteen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Isaías profetizó que el pecado en un solo día iba a ser quitado de la tierra. Entonces ya vemos por qué la gente fue educada en apostasía y piensa que todavía es hombre de pecado. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, seguimos aquí en su programa en Evidencias, agradecido de Dios primeramente porque usted está ahí conectado, no es casualidad, estamos interactuando algo eterno, algo divino, algo maravilloso, ¿sí? La vida que somos en la resurrección, ¿sí? Jesús glorificado en cada uno de nosotros como siendo su templo y el que lo habita es uno solo, ¿sí?
recuerde que no ignoramos que somos el templo de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien construye por primera vez una edificación, una casa, el primer interesado en vivir ahí es el que la construye, ¿sí? En meterse ahí a vivir y disfrutarla es el que la construye. Asimismo Dios, ¿sí? Asimismo Dios construyó nuestro cuerpo para Él introducirse y habitar ahí. Por eso dice que Cristo en nosotros. Ese era el misterio que estaba oculto por todos los tiempos y las edades. El primer Adán no pudo enterarse porque no fue voluntad de Dios, pero el postrer Adán, que es Jesucristo, sí se le dijo, mira, tú mismo eres Dios, ¿sí? Entonces Cristo en nosotros hace lo mismo, te dice a ti, mira, tú mismo eres naturaleza de Dios, tú mismo eres engendrado por Dios y cada árbol dé según su fruto. Dios es el árbol de la vida y usted es un fruto y tiene la vida del árbol de la vida. Usted tiene la misma vida de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, al presentar nosotros a Jesucristo como ya crucificado, tenemos que presentar qué significó la muerte y la resurrección. Vemos que Isaías dice que en un solo día quitará el pecado de la tierra, ¿sí? Y ese día, ¿cuál fue? El día de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Romanos 6, 6 y 7 nos dice que el hombre de pecado fue destruido en la cruz del Calvario. ¿Y dónde fue la cruz del Calvario? Hace más de 2000 años, ¿sí? Ahí en el Gólgota, ¿sí? Ahí fue donde murió el hombre de pecado, no porque Jesús de Nazaret hubiese pecado, sino que Él se hizo pecador. Y les quiero explicar esto, ¿no? En el antiguo pacto, una vez al año, el pacto para los judíos, ¿sí? Ese pacto no es para los gentiles, solo para los que nacieron en Israel era ese pacto, ¿sí? La carta de los Hebreos dice que eso ya es sombra de los bienes venideros, o sea que eso ya no es válido para Dios. El cordero que se ofrecía, ¿sí? por los pecados y la culpa, ese cordero, al sacerdote tocarlo, ese cordero o sea, todos los pecados del pueblo eran traspasados a él, ¿sí? Entonces sabemos que Jesús es el cordero perfecto para el sacrificio, Jesús de Nazaret en los días de su carne, el cordero perfecto para el sacrificio, y en la cruz, como ese cordero recibió todos los pecados del hombre, ¿sí? Hablando de hombre, toda la raza humana, todos los pecados fueron ahí, en él, ¿sí? Y se consumó ese cordero, se consumó, que vendría siendo la muerte, la sepultura, ¿sí? Esos 3 días se consumó todo el sacrificio, ¿sí? Y resucitó al tercer día, ¿sí? Como rey, como león, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí quedó el hombre de pecado destruido, el pecado fue destruido hace más de 2000 años en ese sacrificio, y no hubo más enseñanza de pecado por parte de Jesucristo, porque cuando en Gálatas, cuando el apóstol Pablo ve a Pedro en la hipocresía, ¿sí? Hablándole a los gentiles que tenían que guardar la ley otra vez, y que la ley, que las obras de Moisés, y que las obras, sí, enseñándole a Jesús en los días de su carne, cosa que el apóstol Pablo no hizo, ¿sí? Él enseñó a Jesús ya como ya crucificado, los otros apóstoles enseñaron a Jesús en los días de su carne. ¿Y qué hicieron? Eso hace que usted comience a pensar que sigue el pecado vigente, que los demonios están vigentes, que las enfermedades están vigentes, que las maldiciones están vigentes, ¿sí? Que Satanás está como león rugiente, y en sí nunca va a terminar de vencer. ¿Por qué? Porque usted cree que todo eso lo gobierna, lo domina, lo debilita, lo prueba, lo tienta, todo eso, ¿sí? Pero usted oiría al apóstol Pablo en el día de hoy, ¿sí? Que sabemos que Pablo era solo el velo, el envase que Dios usó para dar toda la gloria. Lo primero que te diría, mira, tú eres limpio de pecado. Por eso una prueba de que somos limpios de pecado, él todas sus cartas que iban dirigidas a los gentiles decía a los santos que están en Gálatas, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos o Filadelfia, ¿sí? O Filipenses, ¿sí? Entonces a ti te diría a los santos que están en Táchira, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. ¿Quién? Jesucristo,
¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el que murió ahí fue Dios mismo, ¿sí? O sea, no murió un corderito de esos que quitaba el pecado por un año, no, murió Jesucristo. Y dice que donde hubo remisión de estos, o sea, de estos pecados, no fue uno, porque muchos dicen, no, el pecado original solamente, no. Esa es la circuncisión que habla de esa manera. Dice, donde hubo remisión de estos, ¿de qué? De todos los pecados, ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? O tú crees que ya no hay pecado después de la cruz, o crees que hay pecado después de la cruz, pero ya no hay más sacrificio para eso. Entonces tiene que ser creer o creer que la cruz nos limpió del pecado. Eso significa que el hombre de pecado está muerto. ¿Por qué? Porque en él fue que morimos. Dice todo aquel que ha sido bautizado con la muerte de Cristo. ¿Sí? La gente se está echando agüita todavía creyendo en ese símbolo que era de la circuncisión. No. El bautismo en Jesucristo es la muerte y la resurrección. Bautizado juntamente con Jesucristo en la muerte y la resurrección. O sea, tú tienes que entender que tú moriste en la cruz, ¿sí? Y resucitaste al tercer día. Bueno, realmente, después de la cruz, el que nace después de la cruz, ya nace limpio de pecado. ¿Qué es lo que sucede? Nace a una cultura de información que lo cría o lo forma, ¿sí? En corrupción, en pecado, en mala conciencia, ¿sí? Y cree que peca, pero es un engaño, ¿sí? Es un engaño que se manifiesta. Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios 1.3. Efesios 1.3 dice que nosotros, ¿sí? Nosotros, los hijos de Dios, somos bendecidos con toda bendición, ¿sí? O sea, no dice vamos a ser bendecidos con toda bendición, no. Dice somos bendecidos con toda bendición. ¿Y desde cuándo somos bendecidos con toda bendición? Primero, obviamente, desde que se nos predestinó la sabiduría de Dios antes de la fundación del mundo. Pero la cruz de Cristo nos hace aptos. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que nos revela lo que ya se nos ha concedido. O sea, no es lo que se nos va a conceder como si fuera para el futuro, sino lo que ya se nos ha concedido. Entonces, por eso dice, en aquel día el Espíritu les recordará todas las cosas. Ahí entra todas las cosas que se nos ha concedido. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Sí? A través de la fe en Jesucristo. Ya se nos han concedido todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Ahí está, como dicen por ahí coloquialmente, el meollo del asunto. Si tú no conoces todas las cosas, ¿sí? Que el Espíritu te haga recordar todas las cosas que te han concedido, no te puede ayudar porque no las conoces, ¿sí? Porque todo esto se resume en una sabiduría, ¿sí? Porque conocimiento es saber, pero sabiduría es aplicar, ¿sí? En una aplicación de sabiduría que está predestinada desde antes de la fundación del mundo para que tú la recibas, ¿sí? O para que la recuerdes porque ya la tienes, para que la despiertes, ¿sí? Primero enterándote quién eres, ¿sí? Dios, tú eres el templo de Dios, ¿sí? Por ende eres la casa de Dios, por ende Dios mismo. Y ese espíritu quiere gobernarte, ¿sí? Ese espíritu es libre, ¿sí? Cuando dice libre, no estoy diciendo libertinaje, ¿no? Cuando digo libre, está diciendo que es libre de denominaciones, ¿sí? De religiones, libre de mandamientos de hombres, ¿sí? Libre de mentira, libre de pecado, libre de mala conciencia, libre de maldiciones, ¿sí? Libre de demonios, libre de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios los destruyó en la cruz. Eso es lo que el Espíritu comienza a recordarte, que ya se te ha sido concedido. Ya se te ha sido concedido, ¿sí? Esto, a mí me gusta hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, usted va a armar un rompecabezas, ¿sí? Usted le dan una caja, un rompecabezas, póngale de 1000 piezas. Pero usted ve que en la tapa de la cajita donde viene el rompecabezas ya está todo armado, ya está completo, ¿sí? Y usted se hace una idea de cómo comenzar a armarlo, cómo vivir ese trayecto de armarlo, y usted ve el final y lo arma y le quedó como el de la foto porque todas las piezas le tienen que encajar.
Bueno, Dios te dice a través de la palabra que tú eres un espíritu hecho perfecto para siempre. Dios te dice a través de la palabra que en Cristo estamos completos. Dios te dice a través de la palabra que por un sacrificio, un sacrificio te hizo perfecto para siempre. O sea, te está diciendo que aunque no lo hayas sabido antes, hoy tienes que saber que desde la cruz de Cristo, Él ya te hizo perfecto. Y ojalá tú lo entiendas hoy, pero sepas que fue hace 2000 años y que teníamos 2000 años de atraso sin recibir esas verdades absolutas de Dios. Así que vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos aquí en su programa En Evidencias. Gozoso de Dios, porque vivimos en el Espíritu, ¿sí? En justicia de Dios, en paz de Dios y en gozo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en cada uno de nosotros, ¿sí? Algo que me llama la atención, por ejemplo, en Hebreos 6.1, ¿sí? Permítame poder leerlo. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos, por medio de la revelación de Jesucristo que le fue dada, dice Hebreos 6.1, dice, por tanto, ¿sí? Por tanto, o sea, venía hablando de una situación que estaban viviendo y les dijo, no, ya, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Algo bonito ahí, ¿sí? Si quiere usted lo busca y lo lee, Hebreos 6.1, dice que estar en esos rudimentos de la doctrina de Cristo es no haber ido a lo perfecto. Dice, vamos adelante a la perfección. O sea, estar en esos rudimentos no es lo perfecto, ¿sí? Es lo casi perfecto. Entonces, discernimiento es discernir lo correcto de lo casi correcto. Lo que parece verdad, pero resulta que tiene imperfección, ¿sí? Porque la ley era casi perfecta, pero no perfeccionó a nadie, ¿sí? Entonces, los rudimentos de la doctrina de Cristo pertenecen a lo que Cristo guardó antes de la cruz, desde que los 8 días fue circuncidado, dado la circuncisión, y cuando comenzó esos 3 años de ministerio, que fue para cumplir la ley en perfección, ¿sí? Por eso Él fue lo perfecto para la ley, la cumplió y la llevó a su fin en la cruz y estableció el nuevo régimen del Espíritu, la ley eterna de la gracia, la ley eterna de Dios, ¿sí? Un pacto mayor, dice, por la ineficacia de esa ley de Moisés fue necesario un cambio de ley, ¿sí? Y este cambio de ley trae al nuevo hombre, el postrer Adán, que es Jesucristo mismo formándose en cada uno de nosotros. Por eso la molestia del apóstol Pablo en Gálatas diciéndole, ¿quién lo fascinó para caer de Cristo? El que los había fascinado era Pedro, Juan, Santiago y Judas, ¿sí? Que venían a hablarles de la ley a ellos, ¿sí? Y en Mateo 10.5 se le dijo, en camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque Pedro no es el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles es el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso yo digo, yo predico este evangelio entre los gentiles en toda la tierra, ¿sí? Entonces, como tú no naciste físicamente en Israel, no eres judío, lo que habló Pedro no es para ti, ¿sí? Es tremendo, pero ¿qué es un misterio? Está el misterio de la gloria de Cristo y está el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la gloria de Cristo revela el misterio de la iniquidad, ¿sí? Que son los que contaminaron con la ley, ¿sí? Y el judaísmo, porque presentar a Jesús en los días de su carne a los gentiles es judaizar la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús guardaba el judaísmo. No podía quebrantar ese pacto, porque si lo quebrantaba no estaba apto para activar el nuevo pacto. ¿Sí ve? Entonces, todas esas fiestas que se guardan, ¿sí? De una semana santa, de rituales, ¿sí? Dice el antiguo pacto, Hebreos 9.1 dice, el antiguo pacto tenía, palabra tenía antes de la cruz, ordenanzas de culto y santuarios terrenales, o sea, templos físicos, y ordenanzas de cultos o liturgias, que es lo mismo, culto y liturgia es lo mismo, que es una ordenanza con una preparación, una introducción, lo otro, y al final pase al frente para que se arrepienta, ¿sí?
invalidando la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio perfecto en la cruz nos revela Isaías que la profecía se cumplió, quitó el pecado de la tierra en un solo día. ¿Sí? Esto es lo que el apóstol le hablaba a los gentiles. Mira, ya son perdonados, reconcíliese con Dios. Entonces los gentiles en esa reconciliación cambiaban de vida. ¿Sí? Vivían en amor, vivían bueno, estaban aprendiendo, porque también vemos que fueron muy niños espirituales. Por eso también se les dijo, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Bueno, ya se arrepintió, listo, ahora reconcíliese con Dios, ¿sí? De arrepentimiento de obras muertas, o sea, de pecados, porque ya el pecado fue destruido en la cruz. Entonces usted ya tiene todas las herramientas para vivir perfecto. Dice, de la fe en Dios. Aquí sí es un poquito, de pronto para alguien que lo oye por primera vez, imagínese Pablo diciéndote a ti hoy, el apóstol, que le predicó Jesucristo, y él repite lo que Jesucristo le predicó y dice, dejando los rudimentos de la fe en Dios. Es como si te dijera, mira, ya no tengas más fe en Dios. Entonces usted iba a decir, pero ¿cómo así? Si eso es lo que se habla. Sí, pero tú tienes que pasar de esa fe en Dios a la fe de Dios. Porque tener la fe en Dios es ver a Dios por fuera. Pero en el nuevo pacto Dios no está fuera, Dios está dentro. Entonces Él trae una revolución interna para que tú manifiestes la fe de Dios. No en Dios, sino de Dios. ¿Sí? Porque tú y Él son uno solo. El que se une al Señor es un solo espíritu, no dos. Y el espíritu de hombre fuerte es el Espíritu Santo, no el tuyo. Entonces tú eres pasado a ser regenerado como el Espíritu Santo de Dios. Sí, entonces ahí aplicas todos los dones que son de Dios. Y la fe es un don de Dios, no tuyo. Entonces antes de la cruz Jesús oraba por los enfermos, ¿sí? Y les decía, tu fe te ha sanado, porque la fe era del hombre, era de obras. El hombre tenía que hacer para que se le cumpliera. Pero en el nuevo pacto la fe es don de Dios, ¿sí? Y es en el reposo de Dios. Y todas las obras, ¿sí?, son preparadas de antemano. Y dice que el que entra a este estado de saber quién es, ya ha concluido todas sus obras. Entonces, ¿qué es lo que queda? Creí la palabra en misterio, en sabiduría oculta, que está escrita en mí, y también en 14 cartas que escribió el apóstol Pablo, reflejando la mente de Cristo, ocultándola en palabras a niños espirituales. Por lo cual creí, por lo cual confesé, hablé, ¿sí? Por eso, por ejemplo, te digo, como dice Efesios 1:3, somos bendecidos con toda bendición. Entonces la gente se la pasa diciendo, Dios le bendiga. Decir Dios le bendiga es decir que Dios no te ha bendecido, porque Dios le bendiga es un deseo a futuro. Pero aquí, Efesios 1:3, en el Evangelio de la Gloria, de la revelación, de la predicación de Jesucristo, te dice, ya eres bendecido con toda bendición. Entonces la confesión de eso hace que se activen las promesas, porque las promesas en Dios son sí y amén. Hace que se active el pacto y que se active tu herencia. ¿Y cuál es tu herencia? Que tienes que reinar en vida. ¿Sí? Hay mucha gente que es capaz de vivir toda su vida en los rudimentos, pero no va a disfrutar el reino. Va a ser salvo, sí, pero el final no es ser salvo. Ese es el principio. Saber que somos salvos, ¿sí? Que el que entra a la fe es salvo, ¿sí? Y comienza el inicio de vivir reinando en vida por medio del misterio oculto en el Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso, como dice Gálatas 2:7, hay dos evangelios. Uno que terminó en la cruz, que es la circuncisión y era dado a los judíos, que por desobediencia después de la resurrección, ¿sí? Gálatas 2 del 1 al 14 nos dice que los que andaban en el evangelio del error le dieron a los gentiles el error, o sea, los pusieron a guardar la ley. Por eso hay mucha gente hoy que guarda algo que ya caducó hace más de 2000 años. O sea, tiene una medicina expirada y no lo sabe, y tiene una vida maldecida. ¿Por qué? Porque cree que eso está activo, pero no. Por eso manda el apóstol dejando ya la iniquidad, ¿sí? Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo así? ¿Qué es la iniquidad? Bueno, la iniquidad es no creer que eres bendecido con toda bendición, sino que no, vamos a ver si Dios quiere.
No, ya Dios te bendijo con toda bendición. Es tremendo, ¿sí? Primero porque tienes que aceptarlo por fe. Por eso la fe llama a las cosas que no son para que sean. La fe cree lo imposible. Dios te está diciendo que eres bendecido. Y tú te lo repites, lo confiesas. Así, conforme a lo que está escrito, yo confieso. Soy bendecido con toda bendición. Y si eso es creer conforme a lo que está escrito, nosotros también hablamos. Entonces esto es un pacto de palabras, ¿sí? Pero de palabras correctas, ¿sí? De bien decir, para bendecirse, ¿sí? Porque ya somos bendecidos. En otro lugar dice que somos más que vencedores. Entonces tú eres vencedor en cualquier situación, eres más que vencedor en cualquier situación. Pero tienes que creerlo, que lo dijo Jesucristo mismo personalmente, el apóstol Pablo, y tú te ves más que vencedor, ¿sí? No solo vencedor, más que vencedor, o sea, más allá que haber vencido. Por eso dice, y cosas mayores harán en mi nombre. ¿Sí? Entonces ahí vamos entendiendo las palabras inefables de Dios. ¿Sí? O sea, inefables es que son palabras profundas de sabiduría e insondables, no se pueden medir. ¿Sí? Inescrutables, no se pueden contar. ¿Sí? Porque un escrutinio es contar por ejemplo, votos, pero inescrutables es que no se pueden contar. Entonces esa es la vida de la multiforme gracia de Dios, y tú estás en la gracia, ¿sí? Porque tú no eres judío, para que te hayan engañado con la ley que fue hasta la cruz de Cristo. No, para ellos es también por medio de la fe, porque dice que lo justificará por medio de la fe a los dos, o sea, a los dos pueblos. Ellos tienen que ir a la fe y tú tienes que perseverar en la fe. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. ¿Sí? La fe te lleva a la gracia de Dios y la gracia te lleva a la plenitud de Dios. ¿Sí? La cual ya nos habita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud. Y Cristo está dentro de ti. Entonces la plenitud de Dios ya te habita. La plenitud de la gloria de la deidad de Dios ya te habita. Entonces tú, formándote, ¿sí? O recibiendo el conocimiento de la gloria, comienzas a expresar esa plenitud. Y esa perfección, que el apóstol dijo, vamos a la perfección. Dice al final, después de hablar de todo esto, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pues este es el tiempo de la verdad y Dios lo permite. Vamos a un corte comercial. Bueno, continuamos en este cuarto segmento de su programa en Evidencias. Evidencia está dedicado a evidenciar las palabras inefables de Dios. Evidencia está dedicado a alumbrar los ojos espirituales, ¿sí? Porque dice que se le dio a la iglesia esta sabiduría para que se le enseñe a las potestades y a los principados en las regiones celestes. Mire este misterio, ¿sí? Primero le va a parecer loco. Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? O sea, te está diciendo que antes de tú tener este cuerpo ya eras hijo, porque eres elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces viniste y participaste de carne y sangre. Y luego dice, también él participó de lo mismo. ¿Quién? ¿Ese él quién es? Dios. Dios participó de carne y sangre. Primero para saber cómo era el cuerpo, ¿sí? En debilidad, y para darte ejemplo cómo vencer, ¿sí? Porque dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y tú tienes un cuerpo y estás descubriendo que tu espíritu es el mismo Jesús, y ese cuerpo tiene que pasar un padecimiento para aprender esa misma obediencia que fue hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Perfecto en esa obediencia. Ahora, dice que él también participó de lo mismo, ¿sí? Para que por medio de la muerte, ¿sí? Ahí hay un misterio. ¿Dónde fue que él murió? Hace más de 2000 años, en un sacrificio hecho perfecto una sola vez y para siempre, ¿sí? Para que por medio de esa muerte en la cruz destruyera al que tenía el imperio de la muerte. O sea, al que tenía, ya no lo tiene el imperio de la muerte porque lo destruyeron. Dice, y esto es al diablo. Entonces mire esto. El diablo nos dice la revelación, ¿sí? Que fue destruido hace más de 2000 años. Y Pablo habla de que la sabiduría se le dio a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué?
para que se la diera las potestades y los principados, ¿sí?, en las regiones celestes. Y si Satanás fue destruido, y Colosenses dice que los demonios también fueron destruidos porque él triunfó sobre ellos en la cruz, ya no hay principados malos ni potestades malas. Entonces, ¿de quién está hablando? De la misma iglesia que de la misma iglesia que está en religión, de la misma iglesia que está con el espíritu de la circuncisión, de la misma iglesia que no tiene el conocimiento y por ende anda en sombra, en la misma sombra con la que Pedro sanaba. ¿Sí? Porque no era que sanaba físicamente la sombra, sino que su mente producía sombra. Por eso dijo, yo no puedo entender lo que el apóstol Pablo predica. ¿Sí? Entonces, Dios le dio esta sabiduría a la iglesia, ¿sí? Despertó. ¿Por qué? Mire, cuando el apóstol Pablo fue quitado de en medio, cuando él dijo, cuando yo sea quitado de en medio, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es fácil de identificar. Todo lobo rapaz es el que dice que el pecado está vigente después de la cruz y que no hemos sido perdonados, que Jesús tiene que volver a morir porque está en pecado. No, ya murió. ¿Sí? Entonces, ese lobo rapaz es el que llama a toda hora al frente al arrepentimiento, ¿sí? Porque es una mente inicua, no es una sola mente, es muchas mentes que piensan lo mismo, con ese espíritu inicuo, ¿sí? ¿Sí ve? Entonces es fácil de identificar, tiene doctrina de demonios, o sea, le da vigencia que Satanás y sus demonios siguen vivos después de la cruz. No, la revelación de la gloria te dice que Satanás fue destruido en la cruz. Sí, en ese sacrificio perfecto, Hebreos 2:14. Cuando lees con el ojo del Espíritu, con el entendimiento pleno, se te revela. Entonces, las potestades y los principados es esa iglesia que está en regiones celestes, juntamente con Cristo, pero tiene ignorancia de la verdad y de la profundidad del misterio. Por eso Pablo le escribe a una de las iglesias y dice, me alegra la fe que tienen en Jesús, ¿sí? Y el amor que tienen por Él y los unos por los otros. Pero voy a orar a Dios para que Dios les abra los ojos del entendimiento. Entonces, esa iglesia que está en amor y en fe en Jesús, ¿sí?, en el rudimento de la fe en Dios, Pablo le oró para que le abrieran los ojos del entendimiento, porque al abrirse los ojos del entendimiento, sales de esa ignorancia en las regiones celestes y pasas a ser alumbrado, y el que es alumbrado nunca tropieza, porque camina de día, o sea, camina en entendimiento, camina en revelación, camina en la vida de Dios, porque es Dios mismo que se hizo ese cuerpo para habitar, ese cuerpo que es espiritual. Tú ya eres un cuerpo espiritual. Eso lo dice hasta la ciencia, que somos polvo de estrellas, y las estrellas son celestiales, ¿sí? También la ciencia habla de que nuestros átomos son vacíos de aire, el núcleo del átomo es un vacío de aire, y ese vacío de aire se le dice neuma o espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Dios mismo. O sea, tú estás compuesto de espíritu, todo tu cuerpo. Por eso cuando la mente de Cristo activa tu cuerpo, alinea todo tu ser para la obediencia de Dios. Y podemos vivir reinando, ¿sí? Dice también de la doctrina de bautismos. Mire, hay más de 15 formas de bautismos que platica la religión, ¿sí? O los que todavía mezclan la ley y la gracia, o la circuncisión y la circuncisión. Jesús, ¿en qué tiempo se bautizó? Antes de la cruz, cuando él cumplía la circuncisión. Pablo dice, a mí Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar la palabra del reino, ¿sí? Aunque había bautizado ya 4, pero él dijo que él no honraba su ministerio, pero que ahora sí iba a comenzar a honrarlo. Ahí cambiaron muchas cosas, porque al honrar su ministerio comenzó a dar más revelación de la verdad. Dijo, no, yo bauticé si acaso a estos 4, pero Dios no me mandó a bautizar. Y a ti tampoco te mandó a bautizar, porque aquí está diciendo, saliendo ya de la doctrina de bautismos, ¿sí? Esto lo oye una persona contaminada con la circuncisión en la mente, la mezcla de ley y gracia, ¿sí? Porque ¿qué fue la mentira? La mentira después de que Pablo fue quitado, que mezclaron lo que Pablo dijo con lo que la circuncisión dice, con la ley, y creen que esa es la verdadera gracia. No, la verdadera gracia se acabó cuando el apóstol fue quitado, porque la verdad de la gracia pura, sin contaminación, fue quitada al cerrarle la boca, al haberlo matado, ¿sí? Entonces vino, ahora dice, en el tercer día,
¿sí? Para Dios un día es como 1000 años. En el tercer día, en las primeras horas de la mañana, yo quitaré la maldad de mi casa, ¿sí? Él ya la quitó en la cruz, pero le está diciendo a su casa, o sea, a su iglesia, cual casa somos nosotros, le está diciendo que la maldad fue quitada en la cruz, que lo que fue es que pasaron 2000 años de apostasía, porque se le metió por medio de Pedro, Juan, Santiago y Judas la ley a los gentiles, y los gentiles fueron contaminados con la apostasía. Pero eso se acabó porque llegó el tiempo de la reforma de todas las cosas, de mover lo conmovible y dejarlo inconmovible, lo eterno, el reino de Dios. Ya eres limpio. Eres limpio. Dios te santificó, Dios te redimió, te lavó, Dios te hizo su mismo ser, te dio la vida. Era el único espíritu de vida que hay en el nuevo pacto, es el Espíritu de Dios. Por ende, tú eres Dios mismo. Ser templo de Dios es ser Él. Es la misma composición, porque el que se une al Señor es un solo espíritu. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y continuamos con esta maravillosa explicación del espíritu. Bueno, llegamos al último segmento, ¿no?, de su programa En Evidencias. En evidencias de las palabras inefables de Dios. En evidencia de esa predicación de Jesucristo perfecta, de la gracia y de la verdad, revelada en el paraíso o tercer cielo al apóstol Pablo. Evidencias de que esa palabra se encarnó en el velo de la carne en Pablo y se hizo la gracia de Dios, que él dijo que era la gracia de Dios en él haciendo todo, que era él, que ya no vivía él sino Cristo por él, que era ese Cristo que enseñaba, que hacía todo lo que hizo, ¿sí? El más pequeñito, el abortivo, fue el que más hizo, porque a él sí se le dio la verdad del nuevo pacto en la revelación, por revelación de Jesucristo. Por eso él dice, y en mí, y Dios habiéndome escogido a mí, el primero, en cual Dios iba a mostrar toda su clemencia para ejemplo. O sea, antes de Pablo no había ejemplo, ¿sí? Después de la cruz hasta Pablo no había ejemplo de salvación a los que habían de ser salvos, dice. No había ejemplo. En Pablo se cumple toda la clemencia de Dios para ejemplo a los que han de creer para salvación, ¿sí? Salvación, o sea, los que han de creer que la cruz los salvó y los que han de creer para la salvación del día a día en todas las cosas que hacen, ¿sí? En todas las cosas que hacen. Por ejemplo, Pablo dice, por sobre todas las cosas, ¿sí?, el escudo de la fe que apaga todos los dardos del maligno. O sea, te está diciendo que no hay otra cosa más importante en la vida espiritual, ¿sí?, de esta identidad celestial que somos, que vino a habitarnos, que se despertó en nosotros, que el escudo de la fe que apaga todos los dardos del maligno. No está diciendo que apaga un dardo, no está diciendo que clasifica los dardos y uno los apaga y los otros sí, sino te está diciendo que apaga todos los dardos del maligno. Ahora mire este misterio. Si el maligno era aquel que en Hebreos 2.14 dice que tenía el imperio de la muerte, o sea, que era el que decía quién moría, ¿sí? Dice, y esto es el diablo, que fue destruido por medio de la cruz de Cristo. ¿De cuál maligno habla? Es bueno preguntárselo, ¿sí? Si fue destruido en la cruz hace más de 2000 años, no hay Satanás hace más de 2000 años, entonces ¿de qué maligno habla? Bueno, hoy estás recibiendo la verdad por el Espíritu Santo, ¿sí? Antes de hoy, ¿sí?, tu mente había sido formada en el espíritu del mundo, que es el espíritu de la circuncisión. ¿Por qué? Porque en el espíritu del mundo se habla que Satanás sigue vivo. Y en la religión y en la circuncisión se habla que Satanás lo viven echando afuera, imponiéndole manos y echando el aceite bendito. Entonces, es una concordancia de lo que piensa el mundo y piensa la circuncisión. Porque la circuncisión es el espíritu del mundo que recorrió toda la tierra. Ahora, ellos piensan que Satanás está vigente después de la cruz, pero la revelación, por eso es tan importante ese evangelio de la predicación de Jesucristo en el tercer cielo a ese solo apóstol,
¿sí? Que fue arrebatado en el cuerpo, en el espíritu, fue arrebatado para revelársele todo. ¿Sí? Resulta que fue arrebatado y trae la mente el diseño, ¿no? Le dijeron, usted es el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, pero era Jesucristo en él. Sí, se encarnó Jesucristo en él, porque Jesucristo es nuestro verdadero apóstol. Ahora, se encarna y comienza a enseñar así esa profundidad. Por eso él dijo, los de reputación nada me enseñaron. Y cuando usted busca en la carta a los Gálatas, los de reputación, ¿sabe quién eran los de reputación? Los apóstoles de antes los que escogió antes de la cruz para la circuncisión. ¿Qué le iban a enseñar? Si primero en la circuncisión, en la ley, él aventajaba a todos. Era el estudiante irreprensible, era el estudiante que aventajaba a todos. Era irreprensible según la ley, fariseo de fariseos. Y los otros apóstoles habían sido escogidos del vulgo, o sea, sin educación religiosa al menos. ¿Sí? Y eso tiene un propósito, ¿sí? Porque Pablo dice, si hubiesen conocido al Dios de la gloria, no lo hubiesen matado. Entonces, ¿por qué Jesús mismo, Dios hecho carne, ¿sí? Jesús de Nazaret en los días de su carne, despojado de toda la gloria, porque se metió un cuerpo de humillación, de pecado antes de la cruz, con semejanza al pecado antes de la cruz, se despojó de todo, ¿sí? ¿Y por qué los escoge a ellos sin educación religiosa? Porque usted ve y ninguno practicaba el judaísmo. O si lo practicaba lo oía, pero no lo entendía o no podía ser fiel a eso. ¿Sí? Antes de que él los escogiera. Entonces los escoge con esa ignorancia de conocimiento. ¿Para qué? Porque si descubren que él era Dios, no lo matan. Y Dios tenía que venir a hacerse matar. Por eso se metía al templo a desafiar, a hablar la verdad, a decir esto. ¿Sí? Pero hubiese escogido a Pablo entre esos 12, pues Pablo sí lo identifica y Pablo sí lo defiende. Dice, ¿cómo vamos a matar a Dios? Pero por eso dejó a Pablo para después de la cruz, porque Pablo era abogado de la ley, doctor de la ley, era catedrático de la ley, era candidato a sumo sacerdote, irreprensible según la ley, pero no perfecto, porque la ley no perfecciona a nadie. Era candidato a sumo sacerdote, que eso no es poca cosa, ¿no? Entonces, Pablo sí lo hubiera podido identificar. Por eso cuando se le apareció en la revelación lo identificó y dijo, no, ahora todo lo tengo por basura, estiércol. ¿Sí? El apóstol Pablo en el libro original del griego, donde dice basura, porque en 1900, cuando fue la traducción del griego al español, les pareció una palabra grotesca escribir estiércol en ese tiempo, claro, tú sabes, ¿sí? Pero Pablo en la palabra original dice estiércol. ¿Por qué? Basura no podría ser porque basura es fuera del cuerpo, ¿sí? Fuera usted saca la basura, ¿sí? Pero estiércol es dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces la palabra correcta que el apóstol escogió, o que Dios le dijo que escribiera, porque si lo reveló Jesucristo, fue estiércol. ¿Por qué? Porque el estiércol es lo de adentro. Cuando usted se pone a analizar qué fue lo que él tomó por estiércol, usted se detiene un momento y dice, era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, tenía doble nacionalidad, romana y judía, era candidato a sumo sacerdote, ¿sí? Era próspero porque producía, ¿sí? Celoso de la ley, irreprensible, y un doctor de la ley, abogado de la ley, tenía todo el conocimiento, era el mejor estudiante de Gamaliel, aventajaba a todos, ¿sí? Y dijo, todo eso, eso para mí ahora es estiércol por ganar el conocimiento de Cristo, o sea, por ganar lo que Cristo comenzó a revelarle. Y eso ya está en ti porque Cristo está en ti. Por eso todos seremos enseñados por Dios. Yo no tengo ni un minuto de teología, ¿sí? Sé que es cada cosa de esas y lo único que concluyo es que eso es lo que sustituye a la enseñanza directa del Espíritu Santo en cada quien, porque te meten una regla en la cabeza y mueres con esa regla. No, vamos de gloria en gloria y Dios siempre nos lleva en triunfo.
Eso es algo que tienes que confesar. Siempre Dios me lleva en triunfo. ¿Por qué? Porque tú eres Dios mismo y Dios no va a ir perdiendo. Todo lo que tú tienes, escúchame, todo lo que Dios te ha permitido adquirir, cosas materiales, conocimiento, sabiduría, todo es por propósito de Dios. Pero si había sido edificado en apostasía, que es la mezcla de los dos evangelios, tienes que tenerlo todo por estiércol, como el apóstol, porque si él tuvo todo eso que lo catalogaba, sí, muchos tienen ahora todo eso como hoja de vida, ¿no? La membresía y mire yo, sí, doctor en divinidades, sí, eso es pura hojarasca, sí, eso es hojarasca, heno, sí, que es probada con fuego y se vuelve ceniza, sí. Entonces, dijo el apóstol, tenga cuidado en que eso, cómo sobreedifica, ¿sí? Porque los materiales correctos para el espíritu es oro, plata y piedras preciosas. El oro 7 veces probado, dice la revelación, dice, y se corrompe. O sea, aún 7 veces probada la fe, el oro se corrompe. La plata, se le sacan esas manchitas negras, ¿sí? Se es probada también con fuego, quitando el ego, para volverla piedras preciosas, que las piedras preciosas pueden llevar candela, que siguen intactas. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego caminaban, porque ¿cómo se prende candela al espíritu? No se puede. ¿Sí ve? ¿Cómo se le prende candela al que anda el espíritu si no tiene ninguna condenación? ¿Sí? Por eso no hay más infierno. ¿Qué queda? Formar a Jesucristo en cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Aquí cerramos lo que el Espíritu nos permitió, el Espíritu de la gracia nos permitió el día de hoy poder compartir con cada uno de ustedes. Así que me despido, primero diciéndoles que son bendecidos con toda bendición. Como dice Gálatas, dice, y los de fe son bendecidos. ¿Qué quiere decir? Ya son bendecidos con el creyente Abraham. Así que hasta la próxima y están perfectos.